Este doctor hizo la clasificación y también diseñó la cirugía para tratar este problema de disección de aorta. Y en algún momento de su vida, él mismo sufrió una disección de aorta. Y el procedimiento que usaron para tratarlo fue el que había inventado. Y él llegó y él mismo se diagnosticó, le dijo a los urgencias: estoy teniendo una disección de aorta. Se me hizo bien curioso. Wow. En fin, hay una serie de televisión que cambia los nombres, pero por una situación muy parecida. Pero se me hizo padre que ocurrió la vida real. Está chidísimo. Me imagino que el cirujano que lo operó debe haber estado bien nervioso. Voy a operar el que hizo todo, pero bueno. Soy malo para contar historias, pero está chido. Ahí investigué ustedes. Muy bien, entonces estábamos con la clasificación de Debacke y luego hablamos de la morfología. Uno de los puntos más importantes es la característica del dolor. Y de hecho, cuando ustedes vean Introducción a la Clínica, se le dedica mucho tiempo a las características del dolor, porque no es lo mismo un dolor opresivo que un dolor ardoroso, quemante, que un dolor desgarrador, un dolor punzante, o un dolor cuando nos deja la persona que amábamos. Entonces, todos los dolores nos indican diferentes características, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de una disección aórtica en cuanto al dolor? Un dolor desgarrador, ¿ok? Muy importante eso, que no se les olvide. Habíamos hablado, bueno, nos quedamos aquí, ¿no? Dolor desgarrador, punzante, insoportable. Normalmente hay una escala de dolor, le decimos al paciente del 1 al 10, siendo 1 el dolor más leve y 10 el dolor más grande que ha sufrido. ¿Cuánto le está doliendo ahorita? Y el paciente probablemente les diga 11 o más. O sea, es un dolor bastante intenso, ¿okay? Ya habíamos dicho, según la clasificación de Stanford, las lesiones se pueden clasificar como tipo A y tipo B. ¿Okay? Entonces, las tipo A son lesiones que se originan en la aorta ascendente y las tipo B son las que se originan en la aorta descendente, o más bien posterior a la arteria subclavia izquierda, ¿no? O sea, de esta zona para abajo. El Debacke tipo 1 es origen en la aorta ascendente, pero involucra también la aorta descendente. Debacke tipo 2 involucra solamente la aorta ascendente. Y Debacke tipo 3 son la clasificación B de Stanford. ¿Okay? En cuanto a muerte, varía un poco la mortalidad. Es más alta en las disecciones aórticas que son proximales que en las disecciones aórticas que son distales. ¿Okay? Generalmente los pacientes que tienen la clasificación B, que son originadas en la aorta descendente posterior a la arteria subclavia, se les da tratamiento antihipertensivo. Al disminuir la presión se disminuye la fuerza con la que se está disecando y se puede llegar a intervenir. ¿Okay? Pero los pacientes que tienen algún tipo de disección aórtica de tipo A de Stanford, la gran mayoría va a fallecer. ¿Okay? ¿Por qué? Por las complicaciones de la zona donde está, como está en mediastino, hay comprensión cardíaca, el paciente puede tener insuficiencia cardíaca, puede haber ruptura por la alta presión que se maneja en esa zona, y entonces taponamiento cardíaco y son más difíciles de atender. ¿Okay? Y bueno, y esa es la parte fácil de los vasos sanguíneos. Vamos a pasar a una parte muy interesante que son las vasculitis. ¿Okay? Bueno, yo sé que están muy tensos por el examen. Yo también. Bueno, entonces, todo lo que termina con itis generalmente se refiere a inflamación, entonces es fácil interpretar. Vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Y podemos tener varias causas de vasculitis. Entonces, pudiera ser, por ejemplo, un proceso infeccioso como una tromboflebitis, es un tipo de vasculitis, o podría tener algún componente autoinmune. ¿Okay? Y la mayoría de los que vamos a estar viendo ahorita tienen componente autoinmune
parte, ¿ok? Entonces, van a ser las dos principales causas de vasculitis nuevamente: algo que compromete la inmunidad o algo autoinmune o algo desencadenado por el sistema inmune. Y lo otro es agentes infecciosos que estuvieran involucrados, que ahí pueden ser bacterias o pueden ser hongos, principalmente los que nos causarían vasculitis, pero también hay algunos virus que pueden influir y causar inflamación de los vasos sanguíneos. Hay alrededor de unas 20 diferentes tipos de vasculitis, vamos a ver las principales ahorita. Y normalmente las clasificamos por el tamaño del vaso, entonces podemos decir hay vasculitis de grandes vasos, hay vasculitis de vasos medianos y hay vasculitis de vasos pequeños. ¿Okay? También podemos clasificarlas por el tipo o el papel que juegan los complejos inmunes. Esto ya lo entienden ustedes porque son de reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 o reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 o tenemos también reacciones de hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, básicamente es eso. Hay algunas vasculitis que son granulomatosas, otras no granulomatosas, también lo podemos clasificar así. O una vasculitis específica de un órgano o tejido, ahorita vamos a ver algunas de esos, o vasculitis que afectan al paciente joven o al paciente grande. Entonces, son diferentes pistas que nos pueden ayudar a clasificar y a llegar fácil al diagnóstico de vasculitis, fácil entre comillas. ¿Okay? Aquí tenemos una tabla de las diferentes vasculitis que vamos a ver ahorita, de la gran mayoría. Si se fijan, algunas involucran grandes vasos, otras involucran vasos medianos y otras involucran vasos pequeños. ¿Okay? Componentes inflamatorios o la respuesta inmune que tenemos y algunas otras características. Y a esto es a lo que nos referimos generalmente con grandes vasos, sería la aorta y sus ramas principales. Vasos medianos, que son las primeras ramas de la aorta, como podría ser, por ejemplo, las arterias coronarias. Y ya vasos pequeños, pues generalmente son arteriolas y capilares. Y si hacemos un poquito de razonamiento, nos podríamos dar cuenta que en grandes vasos generalmente las vasculitis que afectan no son por depósitos de complejos inmunes, sino que son reacciones de hipersensibilidad de tipo 4. ¿Sí? O pudiera ser de tipo 2, pero generalmente son de tipo 4. ¿Okay? En cambio, si nos vamos a los vasos sanguíneos más pequeños, o sea, los arteriolas y capilares, gran parte de las vasculitis están asociadas a una reacción de hipersensibilidad de tipo 3, o sea, depósito de complejos inmunes. ¿Por qué? Porque son vasos tan pequeños que el complejo inmune puede llegar y quedarse atorado. Entonces, no sé si ven cierta lógica de esto. ¿Okay? A estas vasculitis generalmente las llamamos vasculitis no infecciosas. En algunas ocasiones es difícil determinar cuál es la causa, entonces muchas veces nos quedamos con que fue algo idiopático que desencadenó la persona, tiene mala suerte. En otras ocasiones somos capaces de identificar cuál es el agente ofensor. Ahorita que vayamos hablando de cada una de ellas, vamos a ir viendo eso. Y como son enfermedades autoinmunes, muchas veces vamos a ver que hay complejos inmunes, como lo habíamos visto en las enfermedades autoinmunes. O sea, como en lupus, que tenemos anticuerpos anti-DNA de doble cadena o anticuerpos anti-SWIT, en algunas vasculitis vamos a ver la presencia de anticuerpos, ¿sí? O ANCAS, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. ¿Okay? Y bueno, vamos a ir pasando las vasculitis, más allá de las generalidades que nos vamos a repetir ahorita. ¿Okay? Por eso no me quedo tan centrado en estas tres formas muy panorámico. ¿Okay? Vamos a empezar con una arteritis que se llama arteritis de células gigantes. En algunas ocasiones se le llama arteritis temporal porque una de las arterias más notoriamente afectadas, o que es más obvio verla, es la arteria temporal. No sé si la han visto cuando hacen mucho ejercicio. Se demarca, sobre todo en personas con poco pelo. Se puede ver. Aquí podemos ver un paciente que tiene una arteritis de células gigantes y se puede marcar muy bien lo que es el recorrido de la arteria temporal y sus ramas. Para fines prácticos lo podrían resumir en que es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Y ya con eso ya es bastante para que la puedan describir. ¿Okay? Se caracteriza porque hay presencia de granulomas y casi siempre cuando ven ustedes granulomas en algún proceso inflamatorio lo pueden asociar a una reacción de tipo 4. Va a afectar arterias grandes como puede ser aorta y sus ramas principales, pero principalmente lo que afecta es la arteria subclavia o la arteria innominada. ¿Okay?
Entonces, de allí se puede ir a la arteria carótida y afectarla y puede llegar hasta la arteria temporal, y es lo que es más notorio en el paciente generalmente porque es una arteria muy superficial que puede ser vista. Se parece muchísimo en casi todo a la arteritis que se llama arteritis de Takayasu. Se parece prácticamente en todo, excepto o principalmente hay una característica clínica que ayuda a diferenciar entre arteritis de células gigantes y arteritis de Takayasu, y esa diferencia es la edad del paciente. Es un punto muy importante. Si el paciente tiene más de 50 años, se le va a llamar normalmente arteritis de células gigantes, y si tiene menos de 50 años, generalmente se le va a llamar arteritis de Takayasu. Más allá de eso, es muy difícil distinguir entre una y otra, entonces no vale tanto la pena, aunque podríamos ver algunas características que son más predominantes en una que en otra, pero en la práctica clínica la principal distinción va a ser la edad del paciente. ¿Ok? Entonces, otras características: el paciente puede presentar una fiebre porque está teniendo una reacción inflamatoria, malestar, fatiga, pérdida de peso, y uno de los rasgos más característicos es que en el recorrido de la arteria temporal va a sentir dolor. Si ustedes le hacen una exploración con palpación del paciente en esa zona donde se ve dilatada la arteria, le va a doler, y puede referirse a cefalea o inclusive visión borrosa o alteraciones en la visión también. ¿Okay? Como diplopia, que es una visión doble, o lo más grave, pues pérdida de la visión. Y esto es porque hay involucro también de esas arterias que irrigan la retina. ¿Por qué hay pérdida de peso? Por el proceso inflamatorio. Generalmente no te llega el paciente inmediatamente, sino que ya te va a referir que lleva un cierto tiempo de evolución. Lo bueno o lo noble de esto es que si se le da terapia con corticoides, el paciente va a responder o puede responder. Hay una biopsia que se toma en caso de que se quiera hacer un diagnóstico muy certero, que es una biopsia de la arteria temporal. Entonces, ahí ustedes pueden investigar cómo se hace la toma de biopsia, pero se le quita un fragmento de la arteria temporal y eso se manda a analizar. Y entonces vamos a ver tres principales características morfológicas. Número uno, hay engrosamiento de la íntima, que lo vamos a ver en algunas otras arteritis. Número dos, hay inflamación granulomatosa, y esto sería lo más importante porque de ahí viene el nombre de arteritis de células gigantes, porque vamos a ver células gigantes multinucleares. ¿Okay? Y número tres, hay destrucción de la capa elástica interna. Entonces aquí tenemos una arteria temporal, y aquí estaría la elástica interna en esta zona, y entonces la íntima, en vez de ser una capa delgada que estaría aquí, si se fijan, está engrosada. Todo esto es la íntima engrosada. ¿Sí lo distinguen? La imagen. La media se alcanza a ver bien, ¿verdad? Y la adventicia también. Entonces tenemos un infiltrado inflamatorio crónico, hay muchos linfocitos, pero si hacemos un aumento podemos ver aquí las células gigantes multinucleares. ¿Sí lo ven? ¿En dónde están? En el límite entre la íntima y la media. ¿Y qué estructura hay entre la íntima y la media normalmente en una arteria? La elástica interna. ¿Sí? Entonces la inflamación que está ocurriendo aquí está condicionando la destrucción de esa estructura que es la elástica interna. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Está sencillo. Si les pongo una foto no está difícil. Muy bien. Esta es otra imagen, y aquí tenemos una tensión de fibras elásticas y se ve muy bien el recorrido de la elástica interna, excepto en esta zona donde está la inflamación y está la destrucción de la elástica interna. ¿Sí lo notan? ¿Okay? Entonces es una de las características. ¿Okay? Engrosamiento de la íntima, un infiltrado granulomatoso con células gigantes y destrucción de la elástica interna. ¿Hay linfocitos? Sí, pero eso se comparte con varias otras vasculitis, entonces no le hacemos tanto hincapié a esa característica. La otra arteritis de vasos grandes que les había mencionado es la arteritis de Takayasu. Involucra también grandes arterias y sus ramas, entonces va a involucrar la arteria carótida, la innominada, etc. Hace rato
Y entonces afecta sus ramas también y va a causar características muy parecidas a la arteritis de células gigantes, donde el paciente puede presentar malestar general, fiebre, pérdida de peso. Se caracteriza más porque más frecuentemente causa alteraciones visuales, entonces puede haber diplopia o inclusive puede llegar hasta pérdida de la visión, pero si se fijan es una característica compartida con la arteritis de células gigantes. Su principal diferencia con una arteritis de células gigantes, nomás para hacer el hincapié, está en la edad, ¿sí? Típicamente es una arteritis que se presenta en pacientes menores de 50 años, ¿okay? Como hay engrosamiento de la íntima, igual que la arteritis de células gigantes, se interrumpe la irrigación sanguínea a diferentes estructuras y entonces puede comprometer algunas estructuras como es la retina. Pero eso ya vimos que ocurre también en la arteritis de células gigantes, entonces es algo compartido. Aquí pueden ver ustedes una arteriografía y entonces aquí se remarca mucho el estrechamiento que hay en esta rama de la aorta, donde viene el medio de contraste y luego hay una estrechez. Esa estrechez es secundaria al engrosamiento de la íntima, que de hecho aquí se ve muy notorio y sin necesidad de hacer una imagen de histología. La media se ve de un color blanco reforzado y la íntima es eso clarito que está en el centro y que se está cerrando, se ve engrosado. ¿Okay? Puede afectar pulmones y otra característica, bueno, si está causando estrechez del tronco braquial, entonces ustedes le toman el pulso de un lado y el pulso puede estar fuerte y del otro lado podrían llegar a sentir un pulso débil. O tomar el pulso de los pies y sentir un pulso medianamente fuerte y luego el pulso de la mano está disminuido. ¿Okay? Y eso es por estrechamientos que puede haber en esas ramas. ¿Sí? Y bueno, los síntomas pues principalmente van a depender de dónde se está localizando la lesión. Histológicamente las características son iguales que la arteritis de células gigantes. Por eso les digo, lo más importante va a ser la edad. Porque lo otro que vimos de afectación de retina, diferencias de pulsos, etc., también lo pudiera llegar a presentar la arteritis de células gigantes. Y de hecho el tratamiento va a ser muy parecido. Entonces, pues realmente la distinción más que nada sería para darle el nombre o diferenciarlo por el nombre. Aquí pueden ver, hay algunas células gigantes multinucleadas, vemos el infiltratorio lipolinfocítico también, está afectando vaso-vasorum. Y bueno, ¿hasta allí alguna duda con estas dos arteritis? ¿No? Okay. Vamos a otra que es la poliarteritis nodosa. Esta es una arteritis, una vasculitis que va a afectar arterias musculares, o sea, arterias de tamaño principalmente mediano, o hasta un tamaño más pequeño. ¿Okay? Entonces afecta, fíjense en esta parte, porque esto es importante para los síntomas que va a presentar el paciente. Afecta vasos renales, vasos viscerales, o sea, de los intestinos y otros órganos viscerales, y evita o respeta la circulación pulmonar, que eso nos va a ayudar a distinguir de otro tipo de arteritis. ¿Okay? Un dato clínico muy importante que se presenta mucho en casos clínicos es que el paciente tiene antecedente de infección por hepatitis B. ¿Okay? Y entonces se considera que se forman complejos inmunes contra antígenos de la hepatitis B y estos se van depositando en los vasos, entonces crean una inflamación. Entonces, si hablamos de que se trata de formación de complejos inmunes, esta es una reacción de hipersensibilidad ¿de qué tipo? 3. Muy bien. Bien entendido. Va a afectar a adultos jóvenes y la presentación clásica va a ser hipertensión arterial que no responde adecuadamente al tratamiento. ¿Por qué? Porque está afectando. ¿Qué está afectando? Vasos renales, entonces activa la producción de renina-angiotensina aldosterona. Dolor abdominal y heces con sangres porque afecta las vísceras, o sea, los vasos de los intestinos están también siendo afectados. Y lo demás son dolores musculares difusos, neuritis, etc. ¿Okay? Se pueden llegar a presentar lesiones cutáneas, que son lesiones con un sangrado, entonces se ven como manchas purpúricas o manchas violáceas en la piel. O inclusive pueden verse como nódulos. Y lo que vamos a ver en una biopsia de esas lesiones de piel, que generalmente es donde se toma la biopsia, es que vamos a ver una inflamación necrotizante segmentaria de la pared vascular.
Entonces tenemos un vaso sanguíneo donde en algunas áreas hay inflamación e inclusive aquí esto que están viendo rosita es fibrina que se está extravasando, entonces se está formando una bandita de fibrina. Aquí se ve con una atención especial. ¿Okay? Y estas son las manchas purpúricas que pueden aparecer en la piel del paciente y que va a ser una de las principales manifestaciones o las más notorias que van a tener, porque los otros síntomas tienen que indagar un poquito más en el paciente. ¿Okay? Otra vasculitis, esta es muy importante porque forma parte del grupo de enfermedades febriles exantemáticas. Lo van a volver a ver en pedia, entonces no una vez o una vez, porque si no, luego dicen, es que nunca lo he visto. Okay. Que es la enfermedad de Kawasaki. Okay. Esta enfermedad se presenta principalmente en niños menores de 4 años, ese es un punto muy importante, y se va a manifestar, una de las principales manifestaciones que va a tener clínicamente es la presencia de un eritema o de un rash en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, como tenemos muchas enfermedades que se presentan como un rash eritematoso en niños pequeños, acompañados con fiebre, entonces forma parte de las enfermedades febriles exantemáticas. La importancia de saber distinguirla es que, por ejemplo, si tengo un niño con varicela, no le voy a dar aspirina porque le puedo provocar un síndrome de relleno. Pero el tratamiento para la enfermedad de Kawasaki es aspirina. ¿Okay? Entonces es importante poder hacer la distinción o por lo menos decir, esto no es una varicela, lo voy a mandar con el médico pediatra. A menos que ustedes sean pediatras, entonces pues les va a tocar tratar, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad generalmente autolimitada, aunque voy a dejar eso entre paréntesis. Afecta vasos de tamaño grande mediano o las ramas principales de lo que es la aorta. Y la principal importancia que tiene es que afecta a las coronarias en un bebé chiquito. ¿Okay? Entonces, ese es el punto más importante que vamos a tener. Como afecta a las coronarias, pues entonces puede causar aneurismas de las arterias coronarias o trombosis de una arteria coronaria. ¿Qué pasa cuando se trombosa una arteria coronaria? Se infarta el paciente. Entonces es lo más importante, ¿no? Ocurre en pacientes genéticamente susceptibles. Hay varios agentes que se han sospechado que pueden ser el desencadenante de esta infección, aunque realmente no se ha identificado uno específico, por lo menos al momento de hacer estas diapos hace 5 años. Es una hipersensibilidad o una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, mediada por activación de linfocitos B. Se forman anticuerpos contra lo que es endotelio, músculo liso. Y la clínica es la clave para el diagnóstico del paciente. Hay una mnemotecnia que se llama febril, que les ayuda a poder memorizarse qué va a tener el paciente. ¿Okay? Entonces, una de las primeras cosas es que va a tener una fiebre alta por 5 días o más de 5 días. La mayoría de las enfermedades febriles exantemáticas tienen una fiebre de corta duración, de máximo 3 días, 4 días, con mucho. Las fiebres en una enfermedad de Kawasaki son persistentes hasta por una semana o más. ¿Okay? Entonces, si tiene un paciente con fiebre arriba de 38, inclusive 40 grados, con una enfermedad febril exantemática, o sea, con manchitas rojas en la piel y que además ya lleva una semana con esto, pues entonces no es una varicela ni un sarampión ni estas cosas. ¿Okay? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Lo otro es enantema, que aquí tenemos un poquito de eso, es una inflamación de la mucosa oral, un poquito compartido con otras patologías. Conjuntivitis vulvar, no sé si lo tenemos. Entonces aquí tenemos un niño que tiene un marcado inyección conjuntival, o sea, tiene rojas las conjuntivas. ¿Sí lo alcanzan a ver, verdad? Okay. La otra parte, la I, es involucro de órganos internos, principalmente el corazón, no lo podemos poner ahorita. Y lo otro es linfadenopatía. ¿Okay? Vamos a tener algo de edema en extremidades, principalmente manos y pies, no sé si tengo una foto de ello. Y finalmente, pues el eritema, ¿no? Este es el rash.
Entonces se ve como otras enfermedades febriles exantemáticas. Entonces, ¿qué lo desencadena? Nuevamente, algún virus, principalmente se sospecha que son infecciones virales. El paciente es genéticamente susceptible, se desencadena una reacción de hipersensibilidad tipo 4, donde los linfocitos empiezan a producir autoanticuerpos y entonces ahí empieza el problema. ¿Okay? O sea, no podemos ser muy específicos de qué es exactamente lo que desencadena. En otras palabras, mala suerte. ¿Okay? Tratamiento es con inmunoglobulinas y aspirina. Y aquí tenemos un corazón donde podemos ver una arteria circunfleja izquierda y ustedes pueden ver cómo está bastante dilatada y tiene estas zonas que es ese aneurisma de la arteria coronaria que se está viendo. ¿Okay? Pero recuerden, este aneurisma se podría llegar a romper o podría haber trombosis de este vaso sanguíneo y entonces el paciente se puede llegar a infartar. Entonces, mucho cuidado con estos. Aquí podemos ver algunas adenopatías, que es algo que está compartido con otras enfermedades febriles, así que mucho cuidado. Aquí podemos ver un poco del rash que involucra los pies y las manos están presentando descamación, pero esto ya es en etapas tardías de la enfermedad. Primero se presenta un edema en la piel del paciente y cuando este edema ya se reabsorbe, como la piel se distendió mucho, se seca y se empieza a descamar. Entonces, por eso se le ve así a ese paciente. La fiebre es la primera manifestación. Aquí ustedes lo pueden ver, tiene duración, aquí lo ejemplifica, puede durar hasta meses. El paciente con fiebre, si es que lo dejamos así, puede llegar a presentar hasta meses con fiebre. O semanas más bien, para no ser exagerado. Puede llegar a presentar artritis, involucro cardiovascular, que es miocarditis inicialmente, pero acuérdense, la complicación es aneurismas y trombosis de las coronarias. La inyección conjuntival y las adenopatías son signos tempranos también. ¿Okay? Entonces, bueno. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo tengo una duda. ¿Por qué el tratamiento de aspirinas está contraindicado para niños? Está contraindicado para niños en infección por varicela, pero no es una enfermedad que no es. ¿Okay? Pero si crees que tu niño tiene enfermedad de Kawasaki y no eres pediatra, no le des aspirina, mándalo con el pediatra. ¿Okay? O sea, lo más importante como médico general sería detectarlo. ¿Okay? Y ¿sí vamos bien? ¿Cuál es la tasa de mortalidad para...? Fíjate que no me acuerdo, así que no Pero voy a meter. no hay muchos niños que mueran. Esto es de una autopsia. Entonces, sí pueden llegar a morir. En este corazón además está edematoso, casi no se nota. Está edematoso, tiene la aneurisma y probablemente por dentro está trombosado. O sea, se pudo haber infartado el coronel. Ese color es como más necrosis solamente. Esto, no, es que está tan dilatado que la pared vascular se vuelve transparente y entonces se ve lo violáceo de un trombo que está ahí dentro del vaso sanguíneo. Es como cuando ven las venas se ven más oscuras, las arterias se ven más blanquitas y es porque la pared de la arteria es más gruesa normalmente, entonces se ve más blanquita. No son rojas las arterias como los libros o no son tan rojas, también depende de la arteria. Okay. Otro tipo de vasculitis, ya nos vamos yendo a los vasos más pequeños, son las poliangiitis microscópicas. Es un conjunto de diferentes enfermedades, la verdad. Entonces, no es una sola. Eso es un punto muy importante a tener en cuenta. De entre ellas tenemos vasculitis por hipersensibilidad. Pudiera ser alguna reacción que estuviera teniendo el paciente. Una vasculitis que hay que se llama vasculitis leucocitoclástica, que puede ser causada por diferentes razones. ¿Okay? Como son vasos más pequeños los que están siendo afectados generalmente en estas vasculitis, entonces vamos a ver involucro de más órganos y generalmente son órganos que se encargan de filtraciones.
o órganos que dependen mucho de capilares. Entonces vamos a ver afectación de piel, como en el lupus, no sé si me explico, o sea, son vasos pequeños, pulmones, cerebro, corazón, tracto gastrointestinal, riñones. Ahora, afecta a los riñones, pero no como en la anterior que habíamos visto. En la anterior que habíamos visto, la afectación del riñón es porque afecta a la arteria renal. Pero aquí lo que está afectando son los capilares glomerulares, o sea, los vasos más pequeños que hay en el riñón. Okay. Entonces, punto a tener en cuenta ahí. Y pudiera llegar a afectar el músculo. Nuevamente, son varios trastornos que los podemos englobar como poliangelitis microscópicas. De entre ellos voy a destacar lo que se llama púrpura de Henoch-Schönlein. Esta es una poliangelitis microscópica, pero un punto importante con la púrpura de Henoch-Schönlein es que está provocada por anticuerpos de tipo IgA. Esa es pregunta de examen. Entonces, si yo tengo un paciente que está presentando una reacción eritematosa en la piel como esta, donde se ven pequeñas máculas que son confluentes y que hacen placas más grandes, y le tomo una biopsia de allí y luego hago una prueba de inmunofluorescencia y me sale IgA positivo, entonces este paciente tiene púrpura de Henoch-Schönlein. ¿Okay? La púrpura de Henoch-Schönlein es una vasculitis que principalmente afecta a niños o que tiene alta frecuencia en niños. ¿Okay? Entonces, cuando llegan pediatra la van a volver a ver. ¿Okay? Muy bien, generalmente las características clínicas son compartidas entre todas estas vasculitis microscópicas. Entonces puede llegar a haber hemoptisis, puede haber hematuria, proteinuria, dolor abdominal, sangrado, dolor muscular y púrpura palpable. Cuando hablamos de púrpura palpable, es una púrpura a la que ustedes hacen presión y no desaparece la mancha. ¿Okay? Tenemos otros tipos de púrpura donde se ve la mancha eritematosa y ustedes hacen presión y al hacer presión desplazan la sangre que hay allí, quitan el dedo y se ve un momento clarito y luego se empieza a volver otra vez rojo. En cambio la púrpura palpable, aunque hagan presión ustedes no eliminan esa marca. Puede ser causado por una reacción de hipersensibilidad, por ejemplo, por medicamentos. Entonces el paciente puede estar consumiendo algún medicamento como trimethoprim, aspirina, penicilina, alguna otra cosa y puede llegar a presentar este rash eritematoso. Puede ser provocado por antígenos bacterianos, entonces una infección por estreptococos, por ejemplo, les podría causar esto. Podrían ser algunas otras proteínas o inclusive un paciente con un tumor podría estar presentando un síndrome paraneoplásico como poliangelitis microscópica. Si se fijan es algo muy heterogéneo, muy variado. En algunas ocasiones puede estar causado por depósitos de complejos inmunes, o más bien va a estar causado por depósitos de complejos inmunes. Entonces es una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Si se fijan, complejos inmunes afectan principalmente vasos más pequeños. Bueno, se van a respetar vasos de grande, mediano calibre, eso nos puede ayudar un poquito a distinguir. Y aunque en algunas veces podemos ver anticuerpos, en la gran mayoría de los casos vamos a decir que es una vasculitis pauci inmune. Eso quiere decir que cuando yo hago inmunofluorescencia de la lesión en la piel, no se ven depósitos de complejos inmunes a pesar de que es causado por depósitos de complejos inmunes. ¿Okay? Algo raro. Bueno, aquí estamos viendo un paciente con una poliangelitis microscópica que además está presentando edema de las piernas. Vemos que son lesiones vesiculares que recuerdan mucho a una infección por herpes, por esas vesículas con manchas confluentes. Se le toma biopsia y entonces una de las cosas que estamos viendo es que hay inflamación de los vasos pequeños, tanto de la dermis superficial como la dermis profunda. Hacemos un aumento y en este particular caso lo describiríamos como una vasculitis leucocitoclástica. Hay presencia de neutrófilos aquí en esta zona y los vasos sanguíneos están presentando destrucción o necrosis, por eso decimos que es leucocitoclástico. ¿Okay? Nuevamente aquí tenemos un pequeño capilar con una gran cantidad de neutrófilos y nuevamente pues vamos a tener que hacer una historia clínica del paciente para ver qué es lo que lo podría estar causando.
Pudieran ser medicamentos, pudiera ser que tuviera alguna enfermedad autoinmune, pudiera ser que tenga un tumor, pudiera ser que sea una reacción a la exposición a algún agente, y curiosamente, un paciente que les dijera que tiene, por ejemplo, intolerancia al gluten, o lo podríamos asociar más a lo que es una enfermedad por IgA. Entonces se iría más hacia una púrpura de Cannon-Schulman. ¿Okay? Cuando hablo de inmunofluorescencia me refiero a esto. Aquí tenemos una inmunofluorescencia. Esta sería la epidermis. ¿Okay? Aquí están los vasos que van hacia las papilas dérmicas. Entonces estas son papilas dérmicas y aquí tenemos los vasos de las papilas dérmicas. Aquí tenemos otros vasos y esta tinción en particular es una tinción para fibrina. Entonces, para fibrina salió positiva la inmunofluorescencia. Y luego valoramos la IgA y la IgA salió positiva en los vasos superficiales de la dermis. Hacemos un aumento y allí se ven los depósitos de complejos inmunes positivos para IgA, exclusivamente IgA. Entonces esta es una vasculitis microscópica, pero también le podríamos dar el nombre de púrpura de Cannon-Schulman. ¿Okay? ¿Sí vamos bien? Una pregunta, entonces ¿no desaparece la mancha o sí desaparece? No, cuando ustedes le hagan presión a esto, no se va a quitar. ¿Okay? O a esto. ¿Y si se puede eliminar? A veces, ¿no? Cuando le damos tratamiento al paciente. Vuelve a estar todo normal. La púrpura de Cannon-Schulman tiene cierta incidencia en niños. Entonces se puede llegar a presentar también en niños. Pero se asocia a otros problemas asociados a IgA. Entonces, bueno. Otro tipo de vasculitis es la granulomatosis con poliangiitis. Ya los tengo bien confundidos. Pero querían estudiar medicina. Bueno, entonces tenemos la granulomatosis con poliangiitis, anteriormente llamada granulomatosis de Wegener o Wegener, como quieran decir. Esta es nuevamente vasculitis necrotizante, es de vasos pues, principalmente pequeños, y se caracteriza porque va a tener granulomas necrotizantes, principalmente afecta el tracto respiratorio, o sea, para resumirnos en material tanto, pulmones. Afecta también vasos de pequeño y mediano calibre, causando vasculitis granulomatosa o vasculitis necrotizante, y afecta al riñón. Entonces, en algunas ocasiones le llaman síndrome riñón-pulmón, aunque realmente es una granulomatosis con poliangiitis. ¿Okay? Afecta principalmente a hombres en edad mediana. Cuando decimos edad mediana es entre 40 y 50 años. ¿Okay? Eso es la edad mediana. Se va a caracterizar porque el paciente, uno de los síntomas que va a tener es tos, y a veces puede tener tos con hemoptisis, o sea, sacar sangre por las destrucciones que está teniendo. Si afecta el tracto respiratorio superior, va a tener síntomas de sinusitis el paciente, y entonces pues también va a poder tener epistaxis y otras afectaciones porque los granulomas están causando necrosis en esa zona. Si afecta la boca o nasofaringe, va a causar ulceraciones en la mucosa de esa zona, y tiene un alto involucro del riñón. Entonces el paciente va a tener también síntomas renales, ¿okay? O datos de insuficiencia renal. ¿Okay? Entonces, fíjense bien, afecta tracto respiratorio, principalmente pulmones, que siempre nos centramos en pulmones, y riñón. ¿Okay? Y bueno, se cree que es una reacción de hipersensibilidad mediada por células. Entonces la podríamos pasar a una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Bueno. Pregunta de examen, va a ser positivo para PR3 ANCAS en la mayoría de los casos. Eso es muy, muy importante. Les podría presentar todo el caso clínico y decirles, se les hizo PR3 ANCAS, salió positivo, preguntarles cuál de los siguientes esperan que esté positivo en este paciente. Y morfológicamente lo que vamos a ver es una vasculitis de vasos medianos a pequeños, granulomatosa. ¿Okay? Entonces, si se fijan, cuando hay granulomas, estamos hablando generalmente de una reacción de hipersensibilidad de tipo 4.
Aquí podemos ver algunas áreas donde se ve algo que le llamamos necrosis geográfica, donde vemos un fetal inflamatorio con mucha necrosis. Si hiciéramos un mayor aumento, veríamos ahí la formación de unos granulomas. Aquí tenemos un vaso de mediano calibre y nuevamente tenemos una vasculitis que está afectando. Y luego pasamos a otra que se parece muchísimo, que es la granulomatosis alérgica y angiitis, anteriormente llamada síndrome de Schurg-Strauss, por unos patólogos canadienses. Y creo que ya murió el doctor Schurg. Esta también es una vasculitis necrotizante. Generalmente no se caracteriza por ser granulomatosa, sino que la principal característica que va a presentar esta vasculitis va a ser la presencia de eosinófilos. Ese es el punto clave para esta. Entonces, cuando piensan en granulomatosis alérgica, pues si hablamos de alergias, pensamos en qué célula, eosinófilos. Entonces, si en el examen viene un caso clínico de un paciente que tiene alguna afectación renal, púrpura palpable, etc., pero tiene presencia de eosinófilos, nos vamos directamente a una vasculitis alérgica o una granulomatosis alérgica y angiitis. Les estoy dando la clave para que no bajen tanto. Que es lo mismo, síndrome Síndrome de Schurg-Strauss. Se le decidió cambiar el nombre porque de cierto tiempo para acá, como del año 2000 para acá, el consenso mundial de médicos envidiosos ha decidido que no se le den nombres propios a las enfermedades. Entonces proponen nombres más generales, que sean más explicativos para poder entender la enfermedad de la que se está hablando. Está padre, pero también pues le quitas el crédito a quien hizo el trabajo de descubrirla. Entonces, y ahora te tienes que aprender los nombres, ¿no? Eso está peor todavía. Muy bien, entonces clínica, púrpura palpable, eso está muy general, ¿no? Sangrado gastrointestinal, lo comparte con otras vasculitis, enfermedad renal como la anterior, cardiomiopatía. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? El infiltrado eosinofílico. Y si le hacemos una VH al paciente, yo espero que estén elevados los leucocitos, pero principalmente a causa de eosinófilos. ¿Okay? Este es idiopático. Entonces, ¿en quiénes lo vamos a ver más probablemente? Pacientes que tengan un historial de atopia. Historial de atopia. Ya deberían de saber qué es atopia. ¿Qué es atopia? ¿Cómo lo vemos en el examen pasado? Un historial de enfermedades alérgicas. Un historial de alergias en la familia. ¿Okay? Entonces, hermano con asma, mamá con rinitis alérgica o alergias a la piel, en general, historial de alergias. ¿Sí vamos bien? Ok. Muy bien. El siguiente es una tromboangiitis obliterante, o también le llamamos enfermedad de Wargard. Esta se presenta en pacientes jóvenes, y por joven me refiero a 30 años, que para mí es chavitos. Pero la característica principal es que es una enfermedad exclusiva de fumadores. ¿Sí? Entonces, no se angustien de que les llegue a pasar esto. Se caracteriza por una inflamación segmentaria de las arterias. Generalmente va a haber presencia de trombosis en los vasos. Ahorita vamos a ver una imagen. Afecta arterias medianas y pequeñas, principalmente vasos distales. ¿Okay? Entonces aquí lo pueden ver pues, afectando a los dedos del paciente. Y nuevamente ocurre casi exclusivamente en fumadores intensos, o sea, personas que fuman más de una cajetilla al día, o bueno, por decir algo, ¿no? Otra cosa, la persona puede haber empezado a fumar, pero está fumando intensamente y entonces lo presenta. No es de que años después de haber estado fumando, puede presentarse en cualquier momento. ¿Ok? Entonces podríamos tener un paciente que apenas está empezando a fumar, pues va a fumar una alta cantidad de cigarro y le pudiera llegar a pasar. ¿Okay? Entonces no es realmente así tiempo dependiente.
Clínica, estos pacientes pueden llegar a presentar fenómeno de Raynaud por la obstrucción de los vasos sanguíneos que están teniendo, datos de claudicación, que ya hablamos de qué es la claudicación anteriormente, entonces no deberíamos de batallar, flebitis superficial, y nuevamente es causado por una toxicidad directa por los componentes del tabaco. Morfología que vamos a ver, aquí tenemos otra imagen. Y estamos viendo aquí un vaso sanguíneo que está teniendo una vasculitis con mucha inflamación, principalmente linfocítica, pero lo importante es que la luz del vaso sanguíneo está ocluida por un trombo. Y entonces es por eso que se llama tromboangeitis. Y obliterante porque se cerró todo el vaso sanguíneo. Entonces, si se cerró el vaso sanguíneo y no le llega sangre a la porción distal de los dedos, ¿qué va a pasar? Va a necrosar. ¿Y qué está teniendo el paciente? Necrosis. ¿A qué otra enfermedad se parece? Nomás por ver los dedos. Empieza con E. Es esclerodermia. Se parece a un esclerodermia, no clínicamente. Pero el paciente está enfermo y está joven y no es mujer. Bueno, no necesariamente. Bueno, aquí vemos otros vasos sanguíneos pequeños y se ve nuevamente inflamación alrededor, o sea, vasculitis, y se ve un trombo ahí. Todo esto es fibrina que está ocurriendo el vaso sanguíneo. Otras enfermedades que pueden causar vasculitis, pero que ya son enfermedades más específicas, pueden ser, bueno, ya lo hablamos, neoplasias o tumores malignos pueden provocar vasculitis, lo vemos hace ratito, y enfermedades autoinmunes se pueden acompañar de vasculitis. La principal, casi siempre, ¿cuál va a ser? Bueno, De enfermedades autoinmunes, ¿cuál tiene que ser la que más frecuentemente va a presentar vasculitis? Empieza con el lupus. Muy bien. Entonces, una paciente con lupus muchas veces se puede llegar a manifestar con vasculitis. Luego tenemos lo que son las vasculitis infecciosas, que era el segundo grupo que habíamos hablado, ¿no? Generalmente estas vasculitis no son sistémicas, sino que están localizadas al sitio de infección. Casi siempre afectan principalmente lo que son las venas, aunque pudieran afectar arterias, pero casi siempre va a ser una inflamación venosa, o sea, una tromboflebitis. Puede ser causado por hongos, bacterias o algunos virus que pudieran estar afectando el endotelio y provocando una vasculitis. De estos, lo más frecuente es que sean hongos, ¿okay? Pero no se salva. Y de esos, uno de los más graves son las cigomicosis. No sé si se acuerdan, lo habíamos visto anteriormente cuando estábamos viendo enfermedades infecciosas. Hay una infección que se llama mucormicosis, es un tipo de cigomicosis y lo que causa es vasculitis. Generalmente se afecta a arterias, entonces empieza a causar obstrucción, hay necrosis y hay muerte de los tejidos. ¿En quiénes vamos a ver la cigomicosis? Principalmente pacientes inmunosuprimidos. Es muy frecuente en pacientes diabéticos mal controlados, o sea, ese diabético que tiene la glucosa en 500, que no toma nada, que cuando se siente mal la vecina le dice que se toma una coca y ese es su tratamiento para su diabetes. Y otro grupo de pacientitos que son muy afectados son pacientes que tienen leucemia y que están bajo quimioterapia y estas cosas también son muy propensos a eso o están en riesgo de padecer. ¿Okay? Más específicamente en la mucormicosis, pues vamos a ver infección o invasión de lo que son las estructuras de la cara principalmente. Si afecta la órbita, acuérdense que se puede ir hacia el cerebro y entonces vamos a tener una enfermedad letal y el paciente muere en cuestión de horas. Dentro del grupo de cigomicetos está Psidia, está Muco, Rhizopus, entre otros. Que bueno, terminan con cirugías muy cruentas, donde tenemos que quitar pues, todo el tejido que le está causando necrosis al paciente. Y ese es el tratamiento. Se les da antifúngicos, pero si no se hace la debridación quirúrgica, el paciente no va a mejorar. Hay que quitar todo lo que tenga hongos ahí del paciente.
Y cuando lo vemos en el microscopio, pues aquí podemos ver la invasión del vaso sanguíneo a consecuencia de estas hifas, que son hifas no septadas con ramificaciones en ángulos rectos generalmente. Y eso es lo que más nos orienta. Otro tipo de hongo que pudiera estar causando angioinvasión son los aspergillus. Entonces, este vaso sanguíneo en particular tiene una vasculitis, pero es causada por aspergillus. ¿Okay? Sería otro. ¿Vamos bien? Ya pasamos la parte difícil. Muy bien, vamos a pasar a algunos trastornos de hiperreactividad de vasos sanguíneos. Es bien corto esto. Que son desórdenes, cuando hablamos de hiperreactividad, es un vaso sanguíneo que hace una vasoconstricción muy fuerte. ¿Okay? Y entonces tenemos que volver a lo que era el fenómeno de Raynaud. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? Cuando el paciente se expone a una temperatura más baja, el vaso sanguíneo hace una vasoconstricción tan intensa que entonces la mano va pasando de pálida a morada, luego termina la vasoconstricción, hay vasodilatación y entonces la mano donde estaba morado o donde estaba pálido se empieza a poner otra vez rojo. No todos los pacientes van a presentar los dedos violáceos o no todos van a presentar cianosis. Todo depende de qué tanto tiempo de evolución vaya a tener. Si es un fenómeno de Raynaud corto, pues entonces solamente se va a ver palidez. Si es de larga duración, pues sí se va a poner cianótico en las extremidades. Existen dos tipos de fenómeno de Raynaud. Está el primario, generalmente lo presentas y no hay mayores implicaciones, o sea, curiosamente tienes esta característica, pero no te va a pasar nada. Y está el secundario, que es el que asociamos a enfermedades autoinmunes. ¿Okay? Como, por ejemplo, ¿cuál es la primera manifestación de esclerodermia? Fenómeno de Raynaud. Entonces, pudiera ser una manifestación de una enfermedad autoinmune fea, como esclerodermia, o podría ser X, simplemente son especiales si lo tienen. ¿Okay? En lupus eritematoso se puede presentar, en la enfermedad de Wenger que acabamos de ver también, o inclusive algunos pacientes con aterosclerosis. Ese vasoespasmo periférico en las manos es muy parecido a un vasoespasmo que puede pasar en las arterias coronarias. ¿Okay? Y a ese vasoespasmo que ocurre en las arterias coronarias, pues cuando se cierra la arteria coronaria no le llega sangre al corazón, y entonces ¿cuál va a ser el dato clínico que va a referir el paciente? Dolor. A ese dolor le llamamos angina. El dolor de pecho normalmente nos referimos a él como angina. Entonces es un paciente que súbitamente presenta angina. ¿Okay? Esos pacientes, la angina recibe un nombre particular que es angina de Prinzmetal. Y no es causada porque el paciente tenga aterosclerosis ni nada de esto. Simplemente son algunos pacientes que sus arterias coronarias de repente reaccionan y hacen una vasoconstricción. La ventaja aquí es que el tratamiento son vasodilatadores, entonces se le puede dar algún precursor de óxido nítrico y esto va a causar vasodilatación, entonces se cura la angina. El problema es que se puede presentar de manera súbita en cualquier momento. ¿Okay? Si no se corrige y es muy intenso, pues se puede morir el paciente de infarto, ¿no? Esperemos que no. Entonces es ingestable. No exactamente. Lo catalogamos en otro grupo que es angina de Prinzmetal. ¿Okay? Angina estable es en la que tú puedes decir cuando va aumentando la intensidad del esfuerzo va a empezar a presentar dolor. Y una inestable generalmente puede ser incluso en reposo, puede ser con una actividad física leve y se presenta dolor. Lo vamos a hablar en la siguiente clase. Entonces, pero bueno. Luego pasamos a lo que son los vasos venosos y sus patologías. La principal patología mundialmente que se va a presentar en las venas o asociado a venas son las varices. Entonces las varices son dilataciones de las venas, generalmente por una incompetencia vascular para poder mandar la sangre de regreso, favoreciendo el retorno venoso. Entonces se estanca la sangre y el vaso sanguíneo se dilata. Y esas varices las podemos tener en diferentes sitios o pueden presentarse en diferentes zonas. Van a ser, las más llamativas, las venas varicosas de las piernas, generalmente, que afectan principalmente a mujeres. 1 de cada 3 mujeres lo presenta, a diferencia de 1 de cada 5 hombres.
Realmente tiene que ver con acciones hormonales, entonces por eso es más frecuente en mujeres. Y hay algunos factores que lo favorecen. Entre ellos tenemos obesidad, embarazo, predisposición genética, que quiere decir si su mamá o su tía o su hermana tienen varices, ustedes tienen un alto riesgo de presentar varices. ¿Okay? Doctor, ¿qué es cierto hay el hecho de que cruces las piernas puede ocasionar también? El estar sentado, el estar de pie, etc. Favorece. Entonces, son varios factores. O sea, el estar inmóvil en una sola posición. Por ejemplo, cuando estoy sentado y si estuviera inclinado hacia enfrente, estoy doblando los vasos sanguíneos y no estoy favoreciendo bien el retorno venoso. Hay algo que a mí se me ha hecho chocante desde que estaba chiquito, que era que querían que uno estuviera en una sola posición sentado siempre. Eso es una regla de etiqueta. Y realmente uno cuando está sentado tiene que estar cambiando cada rato de posición, eso es más saludable. Y lo otro es, si tienen síndrome de piernas inquietas, tienen menos riesgo de varices. Que es esa gente que está cada rato moviendo las piernas. Es algo bueno, a final de cuentas. Entonces, tenemos que recordar algo para las varices de las piernas. Las venas de las piernas tienen un sistema de válvulas que favorecen el retorno venoso. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos algunas válvulas que entonces cuando se estimula o la sangre avanza, ya no puede regresar. Entonces, uno de los factores que favorece el desarrollo de varices es una incompetencia de las válvulas. Pero tenemos otro factor que es muy importante para la prevención de las varices y es el segundo corazón del cuerpo, los chamorros. ¿Ok? Si ustedes se fijan, los gastrocnemios están rodeando a estos vasos, estos son venas profundas, y entonces cuando hay contracción de ellos o cuando tienen buen tono muscular, favorecen la presión en esa zona y favorecen el retorno venoso. La inactividad física, el tener estos músculos débiles, predispone la presencia de esto. Y también predispone la trombosis venosa profunda y otras complicaciones más graves. ¿Okay? Entonces, todos hacer ejercicio de puntitas con los pies, ¿verdad? Otro tipo de varices son las varices esofágicas. Estas, pues ya sabemos, están asociadas principalmente a cirrosis hepática, y entonces hay un aumento allí de la presión portal, y entonces hay una circulación colateral que estimula esa dilatación de las varices, que se puede llegar a romper y entonces causar varios problemas. Hay varios tratamientos que los angiólogos hacen para estas varices. Entonces puede haber escleroterapia cuando son varices pequeñas, o se puede hacer quitar toda la vena varicosa. Bueno, varices esofágicas, y luego pasamos a lo que son las varices del plexo hemorroidal, o que también se les llama hemorroides. Que también son dilataciones del plexo venoso hemorroidal. Y si ustedes se acuerdan, tenemos dos tipos de plexos, que es el plexo hemorroidal interno y el plexo hemorroidal externo. Y entonces una obstrucción o una alteración del flujo venoso en esta zona va a causar aumento de presión y entonces dilatación de estas venas varicosas. ¿Okay? Hay varios factores que facilitan o que promueven esto, entre ellos una congestión vascular pélvica prolongada. Principalmente, para resumirlo, es pasar mucho tiempo sentado en el excusado. Si se fijan, la mayoría de los excusados son una estructura redonda donde uno coloca las pompis. ¿Ok? Y entonces, curiosamente, esa forma que tiene hace que haya mucha presión alrededor y toda esa presión va a recaer en un solo sitio, que es el ano. ¿Okay? Es más saludable hacer de aguilita, como los asiáticos, los árabes, etc. Entonces, hay un aumento ahorita en la incidencia de hemorroides, y lo que pasa es que mucha gente está pasando mucho tiempo en el baño porque llevan su celular y están ahí una hora revisando cosas, mandando mensajes, platicando con el novio en el baño, etc. Y eso hace que haya aumento de la presión en esa zona. ¿Okay? Pero personas estreñidas también, que tienen que hacer maniobras de avanzada y tensas para poder favorecer la salida de la mujer eficaz, pues también hay un aumento de la presión en esa zona. ¿Okay? Y
Entonces, estas venas hemorroidales pueden ser internas o externas, pero al final de cuentas se van dilatando. Eso va a doler porque va a haber inflamación secundaria, se pueden llegar a ulcerar y entonces pueden llegar a sangrar. Y normalmente los sangrados de una hemorroide son muy asustadores, principalmente para un hombre. Sienten que se van a morir, entonces, porque sale un sangrero. En embarazadas pasa. En embarazadas también, porque el bebé, al crecer el útero, comprime lo que son los vasos ilíacos venosos, y entonces también hay aumento de presión. Y también, pues eso al mismo tiempo favorece lo que es las varices en las piernas. ¿Okay? Pero normalmente, cuando la mamá se desembaraza, pues ya debería de mejorar. Entonces, no pasa mucho tiempo en el baño. Sería mi consejo. Otros vasos que no son sanguíneos son los vasos linfáticos. Entonces, es un sistema vascular aparte, pero es linfático. Principales problemas que puede haber en la circulación linfática puede ser inflamación o un aumento de la presión que cause extravasación del tejido. Entonces, cuando hablamos de inflamación, a eso le llamamos linfangitis. Igual puede ser principalmente infecciosa. Aquí tenemos una linfangitis en un paciente, tiene una lesión en esta zona que le está causando una celulitis, pero si se fijan en el recorrido del drenaje linfático, también está teniendo inflamación y eritema de la zona. Puede ser doloroso, y las estaciones de ganglios linfáticos que tengamos, digamos axilares, por ejemplo, también podrían estar aumentadas de tamaño. Entonces también podríamos estar teniendo una linfadenitis. ¿Okay? Allí habría que determinar cuál es el agente causal de esta linfangitis. Podría ser nuevamente bacteriano o podría ser por hongos. Pudiera ser por parásitos también. En linfangitis por hongos, no sé si se acuerdan de uno muy específico. Muy caso, ¿no? Bueno, la arañazo de gatos por Bartonella es una bacteria y puede causar linfangitis. Hay otra. Por hongos. Esporotricosis. Entonces, una esporotricosis lo podría causar. El linfedema se debe a una obstrucción del retorno linfático y entonces el aumento de la presión va a provocar una salida de este líquido que está en el vaso linfático hacia tejidos externos. Entonces va a haber un edema del tercer espacio del paciente. ¿No es el líquido que le está saliendo? ¿En serio? No, él se está lavando las piernas. Hasta eso que se cuidan las piernas del paciente, pero generalmente estos pacientes lo que tienen es linfangitis o tienen una infección por Borrelia bancroft. Pero imagínense que yo tengo un tumor en la axila, podría comprimir el drenaje linfático, entonces voy a tener linfedema. Entonces, una causa podría ser un tumor que esté comprimiendo o algo que esté causando compresión del drenaje linfático. Otra causa puede ser un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama que le quitamos los ganglios linfáticos, vamos a obstruir el drenaje linfático y va a tener linfedema de ese brazo. ¿Okay? Entonces, es otro. Pudiéramos darle radioterapia a un paciente y entonces se fibrosan los vasos linfáticos y va a haber obstrucción del drenaje linfático. Lo que tiene este paciente, que es una filariasis, o pudiera ser postinflamatorio ya en un proceso de recuperación. ¿Okay? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Todo está bien entendido? ¿La obesidad puede causar No, se me olvida. Pero sí, mórbida. Tal vez, pero... Mira, no te voy a decir que es imposible, pero... No. Bueno, vamos a pasar a tumores vasculares porque a partir de ahora vamos a ver muchos tumores en todos los órganos que veamos. Entonces, los tumores vasculares pueden ser benignos, pueden ser agresivos, pueden ser indeterminados o pueden ser malignos. ¿Okay? Y se originan de los componentes que hay en la pared del vaso sanguíneo. Entonces, de adentro hacia afuera, ¿qué componentes celulares tenemos? Endotelio,
tenemos células de músculo liso, ¿sí? Y tenemos fibroblastos o algunos otros, ¿ok? Entonces, del endotelio se pueden originar los hemangiomas, los linfangiomas, los angiosarcomas. Ya ustedes ya entienden todo esto que estamos diciendo. Y hay algunas células de soporte que están en ciertos sitios de los vasos sanguíneos que se llaman células glómicas, que sirven para detectar cambios en el pH, la presión sanguínea, etc. Y entonces podemos tener tumores del glómus o del aparato glómico. Cuando son tumores benignos, como los hemangiomas, pues vamos a ver canales vasculares que están llenos de eritrocitos, si es que es un hemangioma, o llenos de células linfoides, o sea, linfocitos, si estamos hablando de un linfangioma, o llenas de linfa. ¿Okay? Los tumores malignos generalmente son más llamativos, tienen mayor cantidad de células, tienen mayor atipia y se ven más feos. ¿Okay? Entonces, bueno, esos ya serían sarcomas, ¿okay? Que casi siempre son angiosarcomas. Entonces, condiciones benignas tenemos hemangiomas. Ahorita vamos a ver que no existe un solo hemangioma, sino que tenemos un montón de hemangiomas diferentes. Tenemos lo que son los linfangiomas, tumores glómicos, y luego tenemos otros. De tumores de grado intermedio, tenemos lo que es el sarcoma de Kaposi, el hemangiendotelioma, y finalmente neoplasias malignas de vasos sanguíneos, principalmente el angiosarcoma. Así que no hay mucho que aprender todavía. Hay otros órganos que están más difíciles. En cuanto a neoplasias vasculares, no son neoplasias totalmente verdaderas, sino son dilataciones vasculares muy remarcadas, que dan esas manchas que a veces les llamamos manchas de vino o porto. ¿Okay? Aquí pueden ver, por ejemplo, este niño que está teniendo una mancha muy llamativa y que normalmente estas persisten inclusive ya de grandes. ¿Okay? Punto importante, si esta mancha siguiera la distribución del nervio trigémino, eso los tiene que orientar a que probablemente el paciente tiene síndrome de Sturge-Weber. Entonces hay que prestarle mayor atención al paciente, porque estas dilataciones vasculares no solo las está teniendo en la piel, sino que las podría tener también en el sistema nervioso central. Entonces es importante detectarlas a tiempo para evitar complicaciones o estar al pendiente del paciente. ¿Okay? Tenemos otro tipo de ectasia vascular, que son las telangiectasias en araña. Muchas veces se ven en pacientes ya grandes, en ancianos, pero también pudiera llegar a presentarse en niños pequeños. Si ustedes se fijan, vemos una red de vasos sanguíneos alrededor que están dilatados, tienen un centro un poquito más marcadito. Cuando ustedes hacen presión en esto y quitan el dedo, desaparece y luego empieza otra vez a llenarse de sangre. ¿Okay? Entonces, bueno, pueden jugar con eso. Pueden explorarlo. Aquí tenemos lo que son las telangiectasias hemorrágicas hereditarias. Esto es ya en pacientes más ancianos, donde se pueden ver vasos sanguíneos que están dilatados, y en algunas zonas el vaso sanguíneo está tan delicado que se rompe y hay extravasación de eritrocitos, y entonces empiezan a ver estas manchitas rojas. No sé si las alcanzan a ver. ¿Sí se ven? ¿Se puede eliminar con láser? Probablemente. Sí. Luego tenemos los hemangiomas. Estos ya son tumores verdaderos, ¿okay? O neoplasias verdaderas. Tenemos una serie de diferentes tipos de hemangiomas, pero en general vamos a decir son tumores benignos de los vasos sanguíneos. Se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo. Generalmente los niños que nacen con ellos, que acuérdense, es el tumor más frecuente en niños, y si decimos de tumores benignos, es el tumor benigno más frecuente en niños. En niños generalmente involucionan con el paso del tiempo y la mayoría de los niños desaparecen sus hemangiomas. ¿Okay? Aquí podemos ver uno en la lengua, pero nuevamente se pueden presentar en cualquier lugar. De estos, el más común es el hemangioma lobular capilar o hemangiomas capilares. A veces, como en el caso de este paciente que lo tiene en la lengua, pueden estar asociados al traumatismo. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene historial de que se mordió la lengua y posteriormente se le hizo una bolita violácea. ¿Okay? Generalmente cuando están asociados al traumatismo, dependiendo del tiempo de evolución, vamos a ver un infiltrado inflamatorio agudo, crónico, y luego va evolucionando y los vasos se van cerrando y luego solo queda fibrosis. Entonces, un hemangioma que sea a causa de un traumatismo, posteriormente se puede convertir en un fibroma
porque ya no quedan vasos sanguíneos, sino que solo queda fibrosis en ese sitio. Tenemos otros tipos de hemangiomas. Bueno, este es otro hemangioma lobular capilar, pero este ocurrió por un traumatismo en el dedo. Se le quita al paciente y pues se ve una red de capilares ahí benignos. Realmente no nos asustan estos, porque sean muy bonitos. Okay. Luego tenemos hemangiomas juveniles, algunos hemangiomas lobulares capilares les llamamos granulomas piógenos cuando vemos mucha inflamación, pero realmente podemos jugar con esas palabras. ¿Okay? Otro tipo de hemangiomas que hay, por sus características histológicas, son los hemangiomas cavernosos. Se les llama así porque aquí la dilatación vascular es más exagerada, o sea, son vasos sanguíneos llenos de sangre. A diferencia de los otros que se ven como una proliferación de muchos capilares, aquí vamos a ver vasos sanguíneos muy dilatados, como este que estamos viendo aquí. Este es de la piel de la mano, y entonces si nos vamos a lo que es el tejido celular subcutáneo profundo, entonces vamos a ver aquí una red de vasos dilatados. Aquí se puede ver uno, pero acá hay otro vaso dilatado, acá hay otro, y en uno de estos sitios se ve inclusive que está trombosado. Este es un trombo, por eso se ve fibrina en el centro. Estos hemangiomas generalmente no involucionan, sino que permanecen allí con el paso del tiempo. Pueden estar asociados también a influencia hormonal, entonces la exposición a estrógenos en una mujer favorece todavía más el desarrollo de estos hemangiomas, y en mujeres se puede llegar a presentar con cierta frecuencia en el hígado. No nos asustan si son pequeños, pero si lo vamos vigilando y vemos que va aumentando de tamaño, el riesgo de los hemangiomas cavernosos es que se vayan a romper. Y entonces, como son vasos que están muy llenos de sangre, una ruptura de un hemangioma puede causar un sangrado importante y podemos tener problemas. Se pudiera llegar a asociar al síndrome de von Hippel-Lindau, y los veríamos como lesiones en cerebelo, tallo encefálico, retina, etc. Pero bueno. Entonces, punto importante, no son malignos, pero si son muy grandes se pueden romper y causar sangrado, o se pueden trombosar y causar inflamación y dolor. ¿Okay? Más que nada ese sería el problema o la complicación con estos. ¿Okay? Aquí tenemos un hemangioma cavernoso intestinal. Entonces pueden ver aquí ustedes la mucosa, y a nivel de la submucosa se ve este hemangioma que está compuesto nuevamente de vasos sanguíneos congestivos. Si se llegara a ulcerar esto y se llegara a reventar, pues tendríamos un sangrado activo en el paciente, que es bastante importante. ¿Okay? Y este es un hemangioma en tejido celular subcutáneo, entonces bueno, no tan grave. Luego tenemos los linfangiomas. Si se fijan, esto ya lo hemos visto en enfermedades pediátricas. Entonces los linfangiomas pueden ser simples, capilares, generalmente son pequeños. La característica es que están llenos de linfa, entonces no vamos a ver eritrocitos, eso nos ayuda a distinguirlos. Se encuentran generalmente en el recorrido de los vasos linfáticos, eso es otra gran característica. Y luego tenemos los linfangiomas cavernosos, que son los que se presentan en niños, típicamente en el cuello, que pueden llegar a crecer tanto que pueden comprometer al paciente, entonces es importante quitarlos. ¿Okay? Una vez que se quitan, pues vamos a ver que es nuevamente, puede ser una sola lesión quística o puede ser un conjunto de lesiones quísticas llenas de linfa y con nódulos de linfocitos asociados, pero no hay eritrocitos en esos vasos sanguíneos. Nuevamente, ¿es un tumor benigno o maligno? Benigno, pero es localmente agresivo. ¿Okay? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Otro tipo de tumor son los tumores glómicos. Les había dicho, las células glómicas son células pequeñas especializadas en la percepción, por ejemplo, de cambios de pH, cambios de presión, ciertas alteraciones, que se encuentran generalmente en zonas distales o en el cuello, donde tenemos un aparato glómico muy importante en la bifurcación de la carótida. Estas células glómicas pueden llegar a proliferar de manera neoplásica y entonces tenemos los glomangiomas. Uno de los sitios más frecuentes, más allá de la carótida, es en el lecho unguial, típicamente en mujeres, y es una lesión de aspecto nodular que la paciente va a sentir debajo de la uña y que es muy dolorosa. Lo que se hace generalmente es que se retira la uña, se identifica el tumor, se hace una incisión, se extrae, luego se sutura y posteriormente la uña vuelve a crecer. Bien, y todo bien. ¿Okay?
Son positivos para marcadores de músculo liso porque la célula glómica, su célula de origen es una célula de músculo liso que luego prolifera hacia otro destino. Entonces, una vez que lo quitamos, el paciente está curado. Nuevamente, aunque el sitio más frecuente fuera de la bifurcación de la carótida es en los dedos, puede aparecer en cualquier otra parte del cuerpo. Pero lo típico es esto, una lesión subunguial dolorosa típicamente a la palpación o a la presión. La paciente les puede decir, voy a agarrar una cosa y me duele. Entonces, y la excisión, o sea, el sacarlo, ya se curó la paciente. Así que, listo. Aquí tenemos la lesión, es una lesión nodular, está compuesta de células más o menos hematopericitoides, pero eso ya no es para el patólogo. También bonitas las células. Bueno, luego pasamos a otra condición que podríamos decir es pseudotumoral, que es la angiomatosis basilar. Es diagnóstico diferencial de sarcoma de Kaposi porque clínicamente los dos se ven muy parecidos. ¿Okay? Vamos a ver un nódulo violáceo. ¿Sí? El punto importante, pregunta de examen, es causado por Bartonella henseleae, como en la enfermedad por arañazo de gato. ¿Sí? Entonces, ¿en quién se va a presentar? Inmunocomprometidos. ¿En quiénes se presenta típicamente el sarcoma de Kaposi? Inmunocomprometidos. Entonces es diagnóstico diferencial en el paciente, solamente que este tiene buen pronóstico y el sarcoma de Kaposi no. Entonces es importante diferenciarlos. Las lesiones van a tener una proliferación de vasos sanguíneos con mucha arritmia, mucha mitosis, pero no es maligno. Damos tratamiento al paciente y el paciente se puede llegar a curar. Entonces es importante saber distinguir. Cuando hacemos una tinción de plata, lo que vamos a ver pues son los bacilos de Bartonella henseleae. Y eso nos ayuda mucho a diferenciar entre un sarcoma de Kaposi. Ahora, una angiomatosis basilar típicamente es una lesión única. Un sarcoma de Kaposi generalmente lo vemos un poquito más distribuido por el cuerpo del paciente, entonces esa es otra cosa que nos puede hacer distinguir un poco entre uno y otro. Y entonces pasamos a lo que es el sarcoma de Kaposi, que acuérdense que es una enfermedad definitoria de SIDA. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Si el paciente tiene VIH y sarcoma de Kaposi, el paciente tiene SIDA. Okay. Está causado por un virus de la familia herpes que se llama HHV8 o herpes virus humano 8. Está más padre decir HHV8. Vamos a tener 4 formas del sarcoma de Kaposi, pregunta de examen, como todo. Entonces tenemos el sarcoma de Kaposi clásico, más frecuente en hombres que en mujeres. En general, casi todos los tipos de sarcoma de Kaposi son más frecuentes en hombres que mujeres. Se va a presentar como lesiones cutáneas, generalmente en las extremidades, es más frecuente en África ecuatorial, África central, Mediterránea, etc. Ahora, puede estar asociado a inmunosupresión, pero no a VIH. Si el paciente tiene VIH y sarcoma de Kaposi, entonces es un sarcoma asociado a VIH. ¿Okay? Entonces ya no lo podemos llamar clásico. Esa es la gran diferencia. ¿Okay? Generalmente el curso clínico es indolente. ¿Qué quiere decir eso? Es menos agresivo que un sarcoma de Kaposi asociado a VIH. Típicamente, si mejoramos la inmunidad del paciente, estos sarcomas deberían de mejorar. ¿Okay? Vamos a ver una lesión nodular de aspecto violáceo, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Tenemos otro sarcoma de Kaposi, que es el endémico africano. Este se presenta principalmente, y fíjense, esto es bastante importante, son lesiones cutáneas, pero de extremidades inferiores, típicamente, niños o pacientes jóvenes de edad media. Nuevamente tenemos que excluir el VIH, se presenta en zonas de África subsahariana y tiene un involucro que puede ser de ganglios linfáticos como el que están viendo en este paciente. Aquí pueden ver la región inguinal y está totalmente afectada. Y entonces en estos casos el paciente se va a morir, es muy agresivo este tipo de sarcoma de Kaposi. ¿Okay? Nuevamente endémico africano. Ahora, si yo tengo un paciente en África subsahariana que tiene sarcoma de Kaposi pero tiene VIH, no es endémico africano, es asociado a VIH. ¿Okay?
Y entonces tenemos el sarcoma de Kaposi asociado a trasplantes, que en otras palabras es asociado a inmunosupresión, y el sarcoma de Kaposi asociado a VIH. El asociado a trasplantes generalmente afecta piel, vísceras, mucosa, pero cuando mejoramos la inmunidad del paciente, el sarcoma desaparece. El asociado a VIH o epidémico se presenta principalmente en pacientes con VIH tipo 1, pues es más frecuente en hombres homosexuales, pero porque el VIH es más frecuente en hombres homosexuales, entonces tiene cierta lógica. Afecta muy frecuentemente la piel, pero si se deja avanzar va a tener involucro visceral y puede llegar a ser muy agresivo. ¿Cuál es la ventaja de este? Que si tratamos el VIH, el sarcoma de Kaposi debería de mejorar. Entonces, si se fijan, la gran mayoría, si tratamos la causa subyacente del sarcoma, el paciente debería de mejorar, a excepción de el endémico africano. Okay. Es muy agresivo si no lo tratamos, o sea, si lo dejan ir así, el paciente se va a morir porque empieza a involucrar vísceras, entonces afecta hígado, afecta pulmones, afecta intestino, afecta otras zonas y le va a ir mal al paciente. Pero bueno, se puede atender a tiempo. En cuanto a la patogénesis, es causado por el virus HHV8 o herpes humano tipo 8. Tiene varios factores que contribuyen al desarrollo de la lesión. Entonces tiene genes líticos, tiene genes que les llamamos genes de latencia. Entre ellos LANA1 sirve para el diagnóstico también. Podemos identificar esa proteína en lo que es el tejido de la biopsia y pudiéramos usarlo para diagnóstico. Tiene otras genes que les van a sonar un poquito conocidos como ciclina viral. Y entonces, si ustedes se acuerdan de la clase que tuvimos y que viene para este examen, las ciclinas promueven el avance del ciclo celular. Entonces es un oncogen viral. ¿Okay? O sea, el virus codifica para estos genes. Del otro lado, produce una interleucina viral que es interleucina 6 y esto favorece la angiogénesis o la proliferación vascular. Y al final de cuentas, tanto los genes líticos, que aquí tenemos una lista un poquito más larga, como los genes de latencia, favorecen el desarrollo de este cáncer o esta neoplasia maligna. ¿Ok? Bueno. ¿Sí vamos bien? Muy bien. Clínicamente tenemos 3 etapas del sarcoma de Kaposi. La primera etapa es la etapa del parche, como la que están viendo aquí. Vemos una lesión violácea, pero a nivel de la piel, o sea, se ve una mancha en la piel, ¿sí? Violácea. A veces es difícil diagnosticar al paciente en esta etapa porque no nos pasa todavía por la mente que sea un sarcoma de Kaposi. ¿Okay? Y cuando lo vemos histológicamente, son vasos de pared delgada, muy escasos, a veces con un infiltrado inflamatorio muy leve. Entonces, cuando lo veo yo, sinceramente, como patólogo, se me puede pasar. Necesito que quien tomó la biopsia me escriba: este paciente tiene una lesión en parche, violácea, etc., y sospecho de sarcoma de Kaposi, para poder atinarlo. Si no me dicen eso, por mi inexperiencia, porque no soy especialista en esta lesión, muy probablemente se me va a escapar. ¿Okay? Entonces es importante la información que le den al patólogo para que pueda llegar al diagnóstico. ¿Y evoluciona en cuánto tiempo? Meses, va pasando bastante tiempo para que vaya avanzando. O sea, hay tiempo para hacer acción en estos casos. ¿Okay? Luego pasamos a la etapa de placa. Bueno, aquí se puede ver, son estos vasos sanguíneos irregulares, asimétricos, no sé si se alcanza a distinguir, pero son muy leves, o sea, es difícil sospecharlo. Luego pasamos a la etapa de placa, donde esos parches se empiezan a ser elevados, entonces ustedes ya los pueden palpar. ¿Okay? Se ven nuevamente de un color violáceo o marrón, también depende del color de la piel del paciente, y si se toma biopsia, aquí ya podemos sospechar sarcoma de Kaposi con más facilidad. ¿Okay? Entonces aquí ahora sí, aunque no me pongan el diagnóstico, probablemente le vaya a atinar. ¿Okay? Es más fácil. Vemos lo mismo, una proliferación de vasos, y tiene la característica de que no terminan redonditos, sino terminan con hendiduras. Entonces eso nos ayuda un poquito a distinguirlos. No me voy a meter mucho con eso porque no espero que ustedes hagan diagnóstico histológico, sino la parte clínica es lo más importante para ustedes.
Y si se deja avanzar a este paciente, vamos a pasar a lo que es la fase nodular, como la que está teniendo esta paciente. Y entonces ahí hay presencia de nódulos. Estos nódulos, además de estar en la piel, pueden estar en los órganos internos del paciente, pueden afectar pulmón, hígado, riñones, intestinos, etc. Y eso es lo grave de este sarcoma, que va invadiendo el resto de tejidos. Y aquí sí es muy obvio, por ejemplo, esta biopsia se ve un gran nódulo, se ve una proliferación celular muy marcada donde la cantidad de vasos sanguíneos está desapareciendo, se ve una proliferación de células fusiformes con marcada tipia y vasos sanguíneos mal formados, por eso se ve eritrocitos por todos lados y algunas mitosis que se pueden notar. ¿Okay? Usamos típicamente un marcador de inmunohistoquímica para diagnosticar esto. Entonces, si yo veo esto podría ser un angiosarcoma. Pero si yo le hago tinción de HHV8 y me sale positiva, es un sarcoma de Kaposi. Y el pronóstico es diferente, porque si es un sarcoma de Kaposi asociado a VIH, pues chance y tratándole el VIH se cure de su sarcoma. En cambio, si es un angiosarcoma, tiene mal pronóstico el paciente y se va a morir. ¿Okay? Entonces los angiosarcomas son más agresivos que los sarcomas de Kaposi. Y aquí tenemos una tinción para HHV8 en uno que estaba en etapa de parche. Y si se fijan, las células endoteliales son positivas para HHV8 porque están infectadas por este virus. ¿Okay? Sí se ve cafecito aquí, no sé si lo alcanzan a notar. Entonces todo lo que está cafecito son células endoteliales infectadas por HHV8. Y terminamos con lo que son los tumores malignos, que dijimos que es pues, básicamente los angiosarcomas. ¿Okay? Entonces, los angiosarcomas son tumores malignos que proliferan a partir de una célula de origen, que es la célula endotelial vascular. ¿Okay? Es raro que se presenten en niños, muy raro. De hecho, no me ha tocado un niño con un angiosarcoma, y es típico en adultos. Se pueden presentar en cualquier tipo de órgano. ¿Okay? Entonces en piel, en pulmón, en riñones, en hígado, en todos lados. Hay ciertos factores de riesgo, por ejemplo, el antecedente de tener linfedema. Si yo tengo linfedema en un brazo, pues me pudiera favorecer el desarrollo de un angiosarcoma en ese brazo. Si yo tengo una paciente, y este es uno de los factores de riesgo más importantes, si yo tengo una paciente que le estoy dando radioterapia, ese es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de angiosarcoma. ¿Okay? Entonces, las pacientes con cáncer de mama sometidas a radioterapia tienen riesgo de angiosarcomas. ¿Okay? Y el otro muy importante, que va a ser pregunta de examen probablemente en este examen del viernes, es la exposición al cloruro de vinilo. Que ya lo hablamos cuando hablamos de tumores, entonces ya lo deben de saber. ¿También el arsénico? ¿Eh? ¿Arsénico? Principalmente quédense con cloruro de vinilo. De vinilo. ¿Qué se acuerdan de eso? No, hombre, hablamos del desastre que hubo en Palestina, en Estados Unidos. ¿En ambientales? Sí. Y les dije, el cloruro de vinilo es muy peligroso, etc. El cloruro de vinilo se utiliza para hacer PVC. ¿Ok? Entonces, personas que trabajan en una fábrica de PVC pudieron tener cierto riesgo de exposición. Y otra cosa, no sé si han visto gente que trabaja haciendo esculturas o cosas con PVC, y entonces algunos para doblar los tubos los calientan. El vapor tiene cloruro de vinilo y puede ser un factor de riesgo. Entonces, gente que se dedica a plomería, que en algún momento llegan a calentar estos productos, etcétera, para dilatar y poder embonar esas cosas, pues están exponiendo a eso. ¿Okay? Y generalmente los angiosarcomas asociados a exposición al cloruro de vinilo son angiosarcomas que se van a presentar en el hígado. ¿Okay? Son muy específicos de esta zona. Como dato curioso, este es uno de los sarcomas que típicamente, en vez de irse por diseminación sanguínea, le gusta la diseminación linfática. Yo creo que es porque como viene de vaso sanguíneo, dice, no, pues ya conozco eso, voy a buscar otro lado por donde irme. Pero tiene predilección por diseminación linfática en vez de hematógena. ¿Okay? Y tenemos otro grupo de sarcomas que tienen diseminación linfática. Entonces está la nemotecnia Scream, como la película, que no sé si han visto, muy buena película.
Entonces son sarcoma sinovial, sarcoma de células claras, radiomiosarcoma, sarcoma epitelioide, angiosarcoma y sarcoma específico maligno, que serían los principales. Hay más, pero esos serían los principales. Okay. Supervivencia 5 años, ¿se acuerdan de las curvas de Kaplan-Meier? Es de un 30%. O sea, en 5 años, 70% de los pacientes ya se fueron, ya no están con nosotros. ¿Qué es más común por PVC? ¿Un angiosarcoma o un hepatocarcinoma? Buena pregunta. No me lo he preguntado. Voy a tener que buscarlo. Está otro, el Torotras, que era un medio de contraste que se utilizaba en radiología, pero creo que ya no se usa. No sé. Pero bueno. Angiosarcomas específicos. Este es de cáncer de mama. Este está asociado a radioterapia. Quédense con eso. Entonces, los pacientes que son expuestos a radioterapia tienen riesgo de desarrollar angiosarcoma. Muy importante. Es un tumor más agresivo que el cáncer de mama. ¿Okay? Entonces, a 3 años la supervivencia es del 41%. Nomás para tenerlo en consideración. En extremidades va a estar asociado principalmente al linfedema y en el hígado principalmente, quédense con PVC. Por cuestiones de examen principalmente. Pero bueno, todo atrás, arsénico. Okay. Independientemente de eso, si mi paciente está recibiendo radiación, por ejemplo, tiene un sarcoma y recibe radiación en una extremidad, y tiene cáncer de cervix y le dan radiación en el cervix, tiene el riesgo. ¿Sí? O sea, la radiación es un factor de riesgo para angiosarcoma. Okay. En cualquier sitio. Entonces, para tenerlo en cuenta. La morfología no es muy diferente de lo que sería un sarcoma de Kaposi en la etapa del nódulo. Entonces, vemos una proliferación de células endoteliales, vasos sanguíneos mal formados, pero la atipia es mucho mayor. Entonces, aquí se ve bonito, pero aquí ya no. Okay, aquí vemos una gran cantidad de atipia. Si nos pusiéramos a contar mitosis aquí, así yéndonos de arriba hacia abajo, tendremos unas 8 o 9, que es bastante para este solo campo. Aquí tenemos otro sarcoma, es de aspecto nodular, infiltrante, bordes mal definidos y los vasos sanguíneos nuevamente mal formados, mucha atipia, mitosis frecuentes como esta que se presenta aquí, nucleolos prominentes, etc. Todos los datos de malignidad que ya han repasado anteriormente. Entonces, le estaba comentando a un compañero de ustedes unos años más adelante que es más fácil diagnosticar las cosas malignas, o sea, tú ves esto y angiosarcoma, que las cosas intermedias o benignas, que a veces estás, ay, será benigno, será maligno, no sé qué es. Entonces, bueno, es un problema cuando estamos en patología porque vemos un tumor así maligno y, ay, qué padre, porque está fácil, y luego nos quedamos, pobre paciente. Entonces, nos sentimos felices pero con culpa, no sé cómo explicarlo. Aquí estamos viendo dónde se pueden presentar los angiosarcomas. En todo órgano que tenga vasos sanguíneos. O sea, en todos lados. ¿Okay? Entonces aquí estamos viendo un angiosarcoma en el corazón. ¿Okay? Entonces aquí vemos el nódulo, es una zona mal definida. Vemos los vasos y sale positivo para CD31, que sería el marcador típico de endotelio. Y bueno, ¿alguna duda acerca de vasos sanguíneos? Yo creo que ya me adelanté mucho con ustedes. Entonces, mañana no va a haber laboratorio, yo creo. Pero si preguntan, digan que sí. Y la clase probablemente la aprovechemos